Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Día 6, mes 10. Jeremías capítulo 6. Desde el versículo 15 se relata que el pueblo, pese al pecado que cometía, no se avergonzaba de su maldad, sino que proseguía en ella. En consecuencia, el Señor los llama a detenerse y mirar sus caminos o estilos de vida en los que ellos andaban. Dice el Señor en el versículo 16, «Preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma». Es decir, al hablar de sendas antiguas se refiere a los principios fundamentales de la verdadera fe, que están solamente en la Escritura. No se refiere a las tradiciones que tenían las personas antiguas en la fe, como se suele interpretar en muchas iglesias evangélicas hoy en día. Era un llamado principalmente para profetas y sacerdotes para volver a la ley del pacto que Dios les había dado desde tiempos de Moisés y a las promesas hechas a los padres. Ellos debían guiar a todo el pueblo hacia ese estándar que no solo es antiguo, sino que es eterno. Si obedecían el llamado del Señor, encontrarían descanso para sus almas, pero escogieron rebelarse y declararon que no andarían en su camino. Asimismo, rechazaron a los profetas que el Señor les envió como un sonido de trompeta para llamarlos a volver al pacto. Notemos lo profundo que es el endurecimiento que produce el pecado. Ruega al Señor cada día para que te libre de esta rebelión empedernida. Desde el versículo 19, el Señor notifica a este pueblo que la consecuencia de haber rechazado su palabra es la calamidad y el juicio. Ellos pensaban que ese pecado que estaban escogiendo les iba a traer bien, que es el clásico engaño de la tentación, pero les traería mal, porque no escucharon las palabras del Señor y aborrecieron su ley. Este hecho hacía que las ceremonias religiosas de este pueblo, sus sacrificios y rituales, no fueran aceptables delante del Señor. Versículo 20. Eso nos recuerda las palabras del profeta Isaías en el capítulo 1 de su libro, cuando el Señor le dice a su pueblo que todas esas reuniones que ellos hacían en su nombre no le agradaban. Por tanto, ellos serían invadidos, asediados por un pueblo enemigo que serían los babilonios. Versículos 22 en adelante. Esto como juicio por todas las transgresiones que cometieron. En esto el profeta actuaría como testigo en favor del Señor contra este pueblo rebelde y contumaz. Finalmente dice algo terrible en el versículo 30. Jehová los desechó. No hay peor situación en la que alguien pueda encontrarse. Ruega al Señor por un corazón que sea constantemente sensible a su palabra santa y que la reciba con toda solicitud. Capítulo 7. Desde el versículo 1 el Señor los llama a enmendar sus caminos, con una exhortación similar a la que hacía el profeta Ageo. Además, declara que no debían suponer que el templo, por el mero hecho de ser el mismo edificio que fue construido por Salomón y consagrado por Dios, seguía siendo el templo del Señor, porque en esta porción de las Escrituras se revela algo que es fundamental, que en el nuevo pacto sería desarrollado, y es que el verdadero templo del Señor es el pueblo fiel a su palabra y a su pacto, en el que mora su Espíritu Santo, y no simplemente un edificio. Por tanto, aunque ese fuera el edificio que fue consagrado alguna vez, si ellos estaban lejos del Señor en sus corazones, ese ya no era el templo del Señor. Ellos debían de todo corazón volverse a Dios y ser fieles a su pacto para que así realmente ese fuera el templo de Dios. Sin embargo, en ese momento era, como dice en el versículo 11, una cueva de ladrones y no la casa del Señor. Notemos así la miseria del formalismo religioso, que lleva a centrarse meramente en las ceremonias externas y no en un corazón que adora en espíritu y en verdad. Ellos debían escarmentar ante la destrucción que el Señor había hecho en Silo. Esa era una localidad ubicada en el Reino del Norte en la que alguna vez se situó el tabernáculo de reunión, que era el antecedente del Templo de Jerusalén. Ese hecho no impidió que el Señor destruyera a Silo por la rebelión de Israel. Aquí estaba anunciando que haría lo mismo con el Templo de Jerusalén y que ellos debían considerar ese ejemplo histórico y volverse a Dios en arrepentimiento. Posteriormente, Jesús acusaría también a este pueblo de que el templo se había convertido en una cueva de ladrones. Este pueblo no podría reformarse por sí mismo, sino que necesitaba la obra del Mesías que trajera una renovación completa de la adoración por medio de su nombre. Desde el versículo 15, ante este escenario de rebelión y apostasía, el Señor dice a Jeremías, «No ores por este pueblo». Eso nos recuerda a 1 Juan 5:16, cuando habla del pecado de muerte por el cual no se debe orar. Esto es porque hay un punto en que la rebelión es tan profunda y generalizada que llega a un momento terminal donde ya no hay retorno, en que las personas ya están tan endurecidas que el Señor los ha juzgado y derramará su juicio sobre ellos sin volverse atrás. Así este pueblo estaba obrando para su propia confusión. El Señor les aclara que Él los había llamado a ser su pueblo, para que escucharan su voz y que obedecieran su ley. Versículo 23. Pero ellos no habían querido escuchar. Desde antiguo habían sido un pueblo rebelde que no quiso oír ni obedecer la voz de Dios, y por ello serían castigados sin remedio, pues rechazaron disponer su oído ante la palabra de Dios. Versículo 24. Ellos escucharían las advertencias, pero no se arrepentirían de sus pecados, porque el Señor ya se había determinado a juzgarlos y los había desechado. Consideremos que ellos, de todas maneras, eran responsables por no arrepentirse de su vana manera de vivir.
Eran responsables de su rebelión, que los había llevado incluso a sacrificar a sus hijos por dioses falsos, lo que era a todas luces una infinita muestra de una rebelión ya terminal en ellos. El Señor personifica a Jerusalén como una mujer y les dice que se corte el cabello y lo tire, versículo 29. Para esto debemos recordar el voto nazareo, por el cual los fieles dejaban crecer su cabello como signo de consagración al Señor. Con esta figura, Dios está diciendo que este pueblo no se consagró a Él y que por tanto debía tirar su cabello porque el Señor los había desechado por su rebelión. En el valle donde ellos habían cometido la abominación de sacrificar a sus propios hijos para adorar a dioses paganos, ellos mismos serían masacrados en una matanza como parte del juicio del Señor. Capítulo 8. Desde el versículo 1, como consecuencia de todo lo anterior, el Señor los acusa de una rebeldía constante, deliberada y de haber abrazado el engaño. Versículo 5. El Señor se determinó a juzgar a su pueblo a causa de varias generaciones que abrazaron a los ídolos en lugar de volverse a Él. Los acusa de aferrarse a su apostasía y de ser incluso peores que las bestias, pues ellas conocen la ley que el Señor ha puesto en la creación, pero ellos como pueblo no conocían los estatutos de su Señor. Dios nos libre de llegar a este punto y roguemos siempre para que Él nos haga sensibles a su palabra y que podamos estar en todo momento escogiendo sus caminos y oyendo esa ley que Él nos ha entregado. Salmo 78, versículo 1. Este salmo comienza con una exhortación que es clave. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. El pueblo de Dios se caracteriza porque es el pueblo de la palabra, el que escucha al Señor inclinando su oído a lo que Él tiene que decir. Desde el versículo 2 encontramos una porción que es un eco de Deuteronomio capítulo 6, desde el versículo 6 en adelante, en que el Señor ordena contar y enseñar las palabras a los hijos en todo lugar y en lo más cotidiano. Acá se nos muestra cómo el salmista hace un compromiso de no encubrir el testimonio del poder de Dios a las siguientes generaciones. Dice el versículo 7, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Esto es lo que debemos hacer con nuestros hijos, enseñarles quién es Dios, cuál es su voluntad y cuáles son sus grandes obras. Y en primer lugar, nosotros mismos debemos tener esa memoria de quién es Dios y cuál ha sido su poder y sus obras en favor de su pueblo, para motivarnos a la oración y la confianza en Dios. Desde el versículo 8 realiza una advertencia, pues el pueblo que recibió la ley fue rebelde contra el Señor y olvidó la misericordia que Él les había demostrado. Esto pasó porque no dispusieron su corazón ni fueron fieles para con Dios en su espíritu. Ahí notamos nuevamente que la obediencia nace en el corazón, desde lo más profundo de nosotros. Como consecuencia, no guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras. Versículo 10. Todas estas cosas son actitudes que debemos tener muy en cuenta para no hacerlas, sino todo lo opuesto, seguir al Señor con fidelidad, buscando su rostro y la obediencia a sus palabras. Desde el versículo 12, Dios respondió a esto con misericordia y mostrando su poder en favor de ellos, cuidándolos y sustentándolos de manera sobrenatural de día y de noche. Versículo 14. Desde el versículo 17, sin embargo, el pueblo persistió en su rebelión. Tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. No estaban contentos con lo que Dios les daba, sino que querían su propia dieta. Esa es una característica de la rebelión, que no estamos contentos con Dios y por eso nos rebelamos. Eso llegó a su punto máximo con Jesucristo. Vieron que Él era el pan de Dios, el pan de vida que había descendido del cielo, pero ellos deseaban otra cosa, comida a su gusto, y no querían este pan de vida. Por tanto, perecieron en su rebelión. Dice, y hablaron contra Dios, es decir, murmuraron y se quejaron contra Él. Hay una forma de queja que es reverente, en oración, y esa es la única queja buena, porque es aquella que hacemos delante del Señor buscando su rostro, cuando le preguntamos por qué, cuándo y hasta cuándo, de manera reverente, esperando que sea su voluntad hecha en todas las cosas. Pero la que se presenta en este salmo es una queja muy distinta. Es una murmuración amarga contra Dios que viene de la rebelión y la incredulidad. Desde el versículo 21 dice que oyó Jehová y se indignó. Pues esa es su reacción cuando esto ocurre. Los israelitas no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación. Versículo 22. Debemos tener cuidado para que nuestros corazones no sean incrédulos sino creyentes en el Señor. Es un pecado dejar de confiar en su salvación, dudar de que Él nos ame como dice amarnos o de que esté con nosotros como dice estarlo. El Señor ante esto reaccionó con misericordia, pero a la vez con juicio a los rebeldes. No destruyó a este pueblo del todo, pero castigó a quienes tenían su corazón endurecido y lo hizo saciándolos de aquello que ellos deseaban. Lo peor que nos puede suceder es que el Señor nos dé aquello que exigimos desde nuestro corazón desviado, que conceda nuestro capricho cuando lo que queremos es el mal. Eso es lo que sucedió a este pueblo con las codornices, cuando ellos pidieron carne porque no estuvieron contentos con el maná que el Señor les dio. Notemos en todo esto que la incredulidad y rebelión jamás tendrán un buen fin. Proverbios capítulo 24, versículo 26.
El besar en los labios del que habla este pasaje puede ser una expresión de amor o también de sumisión en la cultura hebrea. Lo que podemos extraer de este texto es que aquel que habla conforme a la verdad y profiere palabras santas, rectas y prudentes será apreciado y reconocido. Por tanto, debemos también procurar que esta sea la realidad en nuestra vida, que hablemos palabras conforme a las de Dios, y esto solo ocurrirá si primero nos llenamos de la Escritura y somos gobernados por ella. Colosenses capítulo 2, versículo 8. El apóstol Pablo llama a los colosenses a mirar que nadie los engañe. La vía por la que ellos estaban siendo engañados en ese momento era por medio de filosofías y huecas sutilezas, que seguían los patrones de las tradiciones de los hombres y principios de este mundo y no según Cristo. Los engañadores y los falsos maestros que estaban seduciendo a esta iglesia de Colosas presentaban a Cristo como algo insuficiente, que necesitaba ser complementado o completado con algo más, y esos aditivos que ellos agregaban eran sus rituales, ceremonias y tradiciones. La advertencia de mirar que nadie los engañe implica que resulta fácil dejarse arrastrar por el error. No requiere ningún esfuerzo. Lo que sí requiere esfuerzo y atención es estar alertas para permanecer en la verdad. Desde el versículo 9, por esto, el apóstol les aclara que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, es decir, todo el ser de Dios habita en Cristo corporalmente, y nosotros, como sus discípulos creyentes en su nombre, estamos completos en Él. No necesitamos nada más. Esta suficiencia de Cristo es un punto intransable de nuestra fe. Una vez que un creyente, iglesia o denominación ceden en este punto, han caído del verdadero evangelio y van rumbo a la destrucción. Desde el versículo 11, asimismo había judaizantes que querían obligar a los creyentes a circuncidarse, pero el apóstol nuevamente les vuelve a aclarar que ellos ya fueron circuncidados en Cristo en la verdadera circuncisión. Recordemos que el propósito de la circuncisión era ante todo sujetar a la descendencia física de Abraham a la obediencia a la ley. Dice Gálatas 5:3, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Tengamos en cuenta que la ley fue dada a los hijos físicos de Abraham para que ellos fueran separados de todas las naciones de la tierra y así se pudiera identificar esa simiente, ese hijo de Abraham que vendría y en el que serían benditas todas las naciones de la tierra, y que por supuesto sabemos que es Cristo, como dice Gálatas 3:16. Por lo tanto, esos dos propósitos de la circuncisión, que eran 1. Identificar al hijo de Abraham que iba a venir, y 2. Sujetarlo a la ley, fueron cumplidos ambos en Cristo, y quienes creemos en Él estamos circuncidados en su circuncisión, seamos judíos o gentiles, porque Él nació bajo la ley, como dice Gálatas 4:4, y se sujetó a ella, obedeciendo toda esa ley para nuestra salvación. Por tanto, es esa unión con Cristo por la fe la que nos salva. En consecuencia, nosotros en unión con Cristo fuimos circuncidados. Eso significa que guardamos la ley perfectamente en Él. En su obediencia nosotros fuimos obedientes. También fuimos sepultados con Él en el bautismo. Además, resucitados con Él mediante la fe. Se nos dio vida juntamente con Él. Se nos perdonó nuestros pecados. Y todo el acta de decreto de la ley que nos condenaba fue entonces clavada en la cruz. Fuimos allí con Cristo juntamente crucificados. Y ya las potestades de las tinieblas, el diablo y sus demonios, no tienen ningún poder sobre nosotros porque Cristo los venció en la cruz. Desde el versículo 16, por consiguiente, no podemos someternos otra vez a las sombras del antiguo pacto, como si Cristo no hubiera venido ni hubiera realizado su ministerio redentor. En ese antiguo pacto estaban todas las leyes ceremoniales que incluían las dietas, fiestas y ritos señalados allí, para reflejar y anunciar lo que iba a hacer Cristo. Pero no podemos, una vez que ya tenemos la luz, volver a las sombras. Así que fijémonos que es a Cristo a quien debemos unirnos y no involucrarnos en estos cultos que son humanos y que tienen cierta reputación, como menciona este pasaje, por tratar rigurosamente el cuerpo e inventar un culto humano, llamado aquí culto voluntario, con todos esos hábitos, rituales y ceremonias. Quienes los practican lucen como si fueran muy piadosos y bastante disciplinados. Se niegan a sí mismos y se guardan del pecado, aparentemente al menos. Pareciera que con este no manejen, no gusten, ni aun toquen, que ellos por abstenerse de ciertas cosas son mejores que otros. Pero el apóstol menciona acá que todas esas cosas no tienen ningún valor contra los apetitos de la carne, es decir, todos esos rituales y ceremonias que ellos hacen y en las que confían no tienen ningún efecto contra su pecado, tienen nula eficacia para la lucha contra su propia corrupción. Así pues, todas estas personas que se entregan a estas ceremonias, ritos y cultos, que son inventados por el hombre para parecer más rectos y con una moralidad aparentemente superior, solo evidencian que se están sumergiendo en lo más profundo del pecado, resaltando por sobre todo su propio orgullo y autosuficiencia. Por ello, no debemos someternos a estas sombras del antiguo pacto ni involucrarnos en estos cultos humanos, pero tampoco debemos dejar que otros nos sometan. Y desde luego,
abstenernos de someter a otros a estas cosas. Nadie debe juzgar a otro por no seguir esas reglas humanas, que no nacen de una sana interpretación de la Escritura, alumbrada por el Nuevo Pacto y su Evangelio. Quien hace tal cosa ha perdido su premio. Versículo 18. Los que siguen este camino humano no están asidos a la cabeza que es Cristo, y es precisamente en unión con esa cabeza que recibimos la vida y el crecimiento como cuerpo. Quienes se desviaron de esta forma tienen tanta esperanza de vida como un miembro del cuerpo que ha sido amputado. Por consiguiente, a quien debemos apuntar y a quien debemos mirar es a Cristo. Y esa es la invitación hoy, que nos mantengamos mirando a nuestro Señor y Salvador, porque es en unión con Él, por la fe, que somos salvos.